Madrid. Una ciudad que nunca duerme del todo. Una ciudad donde millones de historias se cruzan cada día sin que nadie lo note. Entre esas historias, hay una que quiero contarte hoy. Una historia que tal vez ya conoces, porque de alguna manera, en algún momento de tu vida, tú también la has vivido. María Álvarez tenía 43 años cuando su mundo se derrumbó. No de golpe, no de un solo brinco, sino poco a poco, como cuando el agua entra lentamente por una grieta pequeña hasta que la pared entera cede. Así fue. Silencioso. Devastador. María era diseñadora gráfica. Llevaba casi 20 años construyendo su vida con sus propias manos, con sus propios dedos sobre el teclado, con sus propios ojos mirando pantallas hasta las 2 de la mañana. No era rica. No presumía de nada. Vivía en un piso pequeño pero limpio en el barrio de Carabanchel, con una planta en la ventana que siempre olvidaba regar y una taza de café que siempre se le enfriaba porque se ponía a trabajar antes de terminarla. Era de esas personas que no necesitan mucho para ser felices. Solo trabajo, dignidad y la certeza de que sus esfuerzos valían algo. No tenía hijos. No tenía pareja. Tenía algo que, en aquel entonces, consideraba mejor que todo eso, tenía a Lucía. Lucía Fernández. 45 años. Alta, segura, con una sonrisa que hacía que cualquier habitación pareciera más luminosa. María la conocía desde hacía 12 años. Se habían conocido en un taller de diseño, habían compartido malos momentos, buenos proyectos, cenas en las que hablaban hasta medianoche sobre sueños, sobre futuros, sobre la vida que querían construir. Lucía era su mejor amiga. Su socia. Su persona de confianza. Cuando Lucía llegó con la propuesta, María no dudó ni un segundo. María, tengo una oportunidad increíble. Un negocio de importación de productos artesanales latinoamericanos. Ya tengo los contactos, ya tengo el plan, solo necesito capital para arrancar. Si tú entras conmigo, en menos de 2 años recuperamos la inversión y empezamos a ganar de verdad. Tú y yo, como siempre. Tú y yo, como siempre. Esas 4 palabras. Esas 4 palabras fueron suficientes para que María abriera su cuenta bancaria y transfiriera 28.000 euros. Los ahorros de 7 años. No todo lo que tenía, pero casi. El colchón que había construido con sacrificio, con fines de semana trabajando en lugar de descansar, con vacaciones canceladas, con renuncias pequeñas pero constantes. Firmaron un contrato. O eso creyó María. Años después, cuando volvió a leer aquel papel con ojos más fríos y más sabios, se daría cuenta de que el documento era tan vago, tan lleno de ambigüedades, que no la protegía en absoluto. Pero en aquel momento, lo firmó con confianza. Porque no estaba firmando un contrato con un desconocido. Estaba firmando con Lucía. Los primeros meses fueron esperanzadores. Lucía le enviaba mensajes entusiastas, fotos de reuniones, habladurías sobre pedidos, sobre clientes interesados. María escuchaba y sonreía. Sentía que había hecho lo correcto. Que apostar por su amiga era también apostar por ella misma. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las respuestas de Lucía se volvieron más lentas. Los informes que había prometido compartir nunca llegaron. Cuando María preguntaba cómo iba el negocio, Lucía cambiaba el tema con una habilidad que, en retrospectiva, daba miedo. Todo bien, María, dame tiempo. Estas cosas no son inmediatas. Tú no entiendes de negocios, déjame a mí. Tú no entiendes de negocios. La primera vez que Lucía dijo eso, María lo dejó pasar. La segunda vez, sintió un pellizco extraño en el pecho que no supo nombrar. La tercera vez, ese pellizco ya tenía nombre, era el miedo. Pasó 1 año. Luego 1 año y medio. María empezó a preguntar con más insistencia. Las respuestas de Lucía se volvieron más cortantes, más defensivas. ¿Por qué no confías en mí? Pensé que éramos amigas.
¿Sabes cuánto estrés me genera que estés encima de mí todo el tiempo? Y ahí ocurrió algo que destruye a muchas personas buenas. María empezó a sentirse culpable. Empezó a pensar que quizás era demasiado exigente. Que quizás estaba siendo injusta con su amiga. Que quizás el problema era su propia ansiedad, su falta de paciencia. Así funciona la manipulación cuando viene de alguien a quien amas, te convierte en el problema. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. María pedía, Lucía evadía. María insistía, Lucía atacaba. Hasta que un día, en una conversación que comenzó como tantas otras y terminó como un terremoto, Lucía le dijo algo que María nunca olvidaría. El negocio no funcionó como esperábamos, María. Pero eso no es culpa mía. Tú sabías los riesgos cuando invertiste. Nadie te obligó. Y ahora me tratas como si yo te hubiera robado. Después de 12 años de amistad, esto es lo que me mereces dar. María se quedó en silencio al otro lado del teléfono. Sentía que el suelo debajo de sus pies ya no era sólido. Sentía que estaba cayendo en algo muy profundo y que no había nada a lo que agarrarse. No contestó. Colgó. Y se quedó sentada en su pequeño piso de Carabanchel, mirando la planta de la ventana que seguía sin agua, y pensó que era la primera vez en su vida adulta que no sabía qué hacer. 28.000 euros. 7 años de ahorro. Y la persona que más quería en su vida acababa de decirle que el problema era ella. Eso, amigos, es lo que se llama una traición con nombre y apellido. Los días que siguieron fueron los más oscuros que María había vivido en mucho tiempo. Se levantaba por la mañana con ese peso en el pecho que conocen bien quienes han sido traicionados, ese peso que no te deja respirar del todo, que está ahí cuando abres los ojos y sigue ahí cuando intentas cerrarlos por la noche. No era solo la pérdida del dinero, aunque eso dolía. Dolía mucho. Pero había algo que dolía más, algo más profundo, más difícil de explicar con palabras. Era la pérdida de la imagen que tenía de Lucía. Porque cuando pierdes dinero, puedes recuperarlo con tiempo y esfuerzo. Pero cuando pierdes la fe en alguien a quien considerabas parte de ti, esa herida tiene un proceso de cicatrización diferente. Más lento. Más complicado. Y María lo estaba descubriendo de la manera más dura posible. Dejó de trabajar con normalidad. Se sentaba frente al ordenador y miraba la pantalla sin ver nada. Sus clientes empezaron a notar los retrasos. Algunos lo entendieron. Otros no. Perdió 2 proyectos importantes en menos de un mes. Y eso, sumado a la pérdida del dinero invertido, comenzó a crear una presión financiera real, concreta, que le apretaba el estómago cada vez que abría su cuenta bancaria. Se aisló. Dejó de contestar mensajes. Dejó de salir. La planta de la ventana finalmente murió, y María lo vio como una señal de algo, aunque no sabía bien de qué. Pasaba horas revisando conversaciones viejas con Lucía, buscando señales que se le hubieran escapado, momentos en los que debería haber visto lo que se venía. Y las encontraba. Las encontraba y eso la hacía sentir peor, porque entonces la traición no solo venía de afuera, sino también de su propio juicio, de su propia ceguera. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo fui tan ingenua? Esas preguntas son veneno. Son el tipo de preguntas que no tienen respuestas que curen, solo respuestas que hieren más. Y María se las hacía todos los días. Fue en ese momento, en ese punto exacto donde muchas personas se rompen definitivamente, cuando apareció Carmen. Carmen Ruiz tenía 44 años y una historia de vida que la había convertido en el tipo de mujer que reconoce el dolor ajeno sin necesidad de que nadie lo explique. No era terapeuta, no era coach, no tenía títulos en psicología. Era simplemente una mujer que había pasado por cosas difíciles, que había perdido y reconstruido, y que tenía esa rara cualidad de saber cuando alguien necesita que le hablen con verdad y no solo con consuelo vacío. Carmen y María se conocían de un grupo de profesionales freelance al que ambas pertenecían. No eran íntimas.
Se veían en las reuniones mensuales, intercambiaban comentarios, se daban like en las publicaciones. Pero Carmen había notado la ausencia de María en las últimas semanas. Y un día, sin avisar demasiado, le escribió un mensaje simple y directo. María, te noto desaparecida. No tienes que contarme nada si no quieres. Pero si necesitas tomar un café y hablar, aquí estoy. María tardó 3 días en responder. Y cuando lo hizo, fue con un mensaje corto, el jueves si puede ser. Se encontraron en una cafetería del barrio de Lavapiés. María llegó con ojeras, con el pelo recogido de cualquier manera y con esa expresión en los ojos que tienen las personas que han estado llorando pero ya no les quedan lágrimas. Carmen la miró, pidió 2 cafés y no dijo nada durante el primer minuto. A veces el silencio es el mejor comienzo. Luego María habló. Lo contó todo. El dinero, Lucía, el contrato vago, los meses de evasivas, la llamada final, las palabras que Lucía había dicho. Lo contó sin orden, a saltos, con la voz entrecortada. Y Carmen escuchó. Escuchó de verdad, sin interrumpir, sin poner cara de escándalo, sin decir no puede ser cada 5 segundos como hacen quienes escuchan para responder y no para entender. Cuando María terminó, Carmen tomó su taza de café, dio un sorbo y dijo algo que María no esperaba. María, lo que te pasó es una traición. No lo minimices, no le busques otras explicaciones. Fue una traición. Y tienes todo el derecho del mundo a estar destrozada. María sintió que algo en su interior se aflojaba. Porque las semanas anteriores había pasado tanto tiempo preguntándose si era su culpa, si había sido demasiado ingenua, si debería haber hecho las cosas diferente, que casi había olvidado reconocer lo más básico. Que alguien le había hecho daño. Que ella era la víctima, no el problema. Pero, continuó Carmen, y en ese pero había todo, el momento más peligroso no fue cuando Lucía te falló. El momento más peligroso es este, ahora mismo, donde tú decides qué haces con lo que te quedó. María la miró sin entender del todo. Carmen se inclinó un poco hacia adelante y habló despacio, con esa calma que tienen quienes han aprendido sus lecciones a golpes. Mira, he visto a personas que viven el resto de su vida persiguiendo al que les hizo daño. Buscando justicia, buscando reconocimiento, buscando que el otro diga, tienes razón, me equivoqué. Y mientras persiguen eso, su propia vida se para. Se queda en ese momento, congelada. La rabia las consume por dentro y el mundo sigue girando sin ellas. Hizo una pausa. Miró a María a los ojos. Lucía ya tomó tu dinero, María. No dejes que también te quite el tiempo que te queda por vivir. Esas palabras cayeron en el interior de María como una piedra en un lago. Con un golpe seco al principio, y luego con ondas que se expandían lentamente en todas las direcciones. No fue una revelación instantánea. No fue una de esas escenas de película donde alguien escucha algo y de repente cambia por completo. Fue más silenciosa que eso. Más real. María volvió a casa esa noche pensando en lo que Carmen le había dicho. Pensando en cuánta energía había gastado las últimas semanas reviviendo conversaciones, buscando culpas, analizando momentos que ya no podía cambiar. Y pensando, por primera vez desde aquella llamada devastadora con Lucía, no en lo que había perdido sino en lo que todavía tenía. Tenía su talento. Tenía 20 años de experiencia en diseño gráfico. Tenía un ordenador, una conexión a internet, y manos que sabían hacer cosas que tenían valor real en el mercado. Tenía su nombre, su reputación entre los clientes que la habían tratado bien, su cartera de trabajos anteriores que hablaban por sí solos. Lucía le había quitado dinero. Pero no le había quitado nada de eso. Esa noche, María no lloró. Se quedó despierta hasta tarde, pero no mirando el techo con angustia, sino sentada frente al ordenador, abriendo su portfolio, revisando sus trabajos, recordando quién era antes de que todo aquello empezara. Y en algún momento entre la medianoche y las 2 de la mañana, tomó una decisión. No la anunció.
No la escribió en ningún sitio. Simplemente la tomó, en silencio, como se toman las decisiones que de verdad cambian algo. No más energía gastada en Lucía. No más llamadas que no iban a ningún sitio. No más noches destruidas buscando justicia en alguien que no iba a dársela. Eso se había acabado. Era hora de volver a ser María Álvarez, diseñadora gráfica. Era hora de empezar de nuevo. Empezar de nuevo suena bonito cuando lo dices en voz alta. Suena a esperanza, a páginas en blanco, a amaneceres con luz nueva. Pero la realidad de empezar de nuevo, la realidad verdadera, la que no sale en las frases motivacionales de las redes sociales, es mucho más silenciosa y mucho más dura que todo eso. El primer día que María se sentó frente al ordenador con la intención real de retomar su trabajo, estuvo 2 horas mirando la pantalla sin escribir ni una sola palabra. No porque no supiera qué hacer. Llevaba 20 años sabiendo qué hacer. Sino porque había algo nuevo en su interior que antes no estaba, algo que se había instalado durante los meses de traición y angustia. Algo que los psicólogos llaman bloqueo, pero que quienes lo viven desde adentro describen de otra manera. Como una voz pequeña y constante que dice, ¿y si vuelves a equivocarte? ¿Y si confías en alguien y vuelve a salir mal? ¿Y si ya no eres tan buena como creías? La desconfianza no solo se dirige hacia afuera, hacia los demás. A veces, y esto es lo más cruel, se dirige hacia adentro. Hacia una misma. María lo sabía. Lo sentía. Y aún así, esa mañana, abrió un documento en blanco y escribió 3 palabras en el centro de la página. Solo 3. María Álvarez. Diseñadora. Las miró durante un minuto largo. Luego añadió una 4ª palabra. Disponible. Ese fue su primer paso. Pequeño, casi invisible desde afuera. Pero enorme desde adentro. Actualizó su perfil en las plataformas donde había trabajado antes. Escribió un mensaje breve a 3 antiguos clientes con quienes había tenido buenas experiencias, explicando simplemente que había tomado un descanso y que estaba lista para nuevos proyectos. No dio explicaciones de más. No mencionó a Lucía, ni el dinero, ni los meses difíciles. Solo dijo que estaba lista. Porque estarlo, aunque fuera a medias, aunque le temblaran un poco las manos mientras escribía, era ya suficiente para comenzar. Las respuestas no llegaron de inmediato. Eso también forma parte de la verdad que nadie te cuenta cuando habla de comenzar de nuevo. El mundo no está esperándote con los brazos abiertos. El mundo sigue su ritmo, indiferente, y tú tienes que encontrar la manera de entrar en él otra vez, con paciencia, con constancia, con la humildad de saber que el camino de regreso a veces es más lento que el camino original. Durante las primeras 2 semanas, María recibió solo una respuesta. Un cliente pequeño, una empresa familiar que necesitaba rediseñar su logotipo y algunos materiales básicos. No era un proyecto grande. El presupuesto era modesto. Pero María lo aceptó sin dudarlo, y cuando se puso a trabajar en él, ocurrió algo que no esperaba. Disfrutó. Disfrutó de verdad, con esa satisfacción tranquila y limpia que da hacer algo que sabes hacer bien. Pasó horas eligiendo tipografías, probando combinaciones de color, buscando la forma perfecta de comunicar visualmente lo que aquel pequeño negocio familiar quería transmitir. Y cuando entregó el trabajo y el cliente le respondió con un mensaje lleno de entusiasmo genuino, María sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Sintió que valía. No el dinero. Ella. Su trabajo. Su mirada. Su talento. Es difícil explicar lo que significa recuperar esa sensación cuando la has perdido. Es como volver a respirar hondo después de semanas con el pecho apretado. No resuelve todo de golpe, no borra el dolor, no devuelve lo que se perdió. Pero te recuerda quién eres. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas para seguir. Las semanas siguientes fueron un proceso gradual, irregular,
con días buenos y días en los que el miedo volvía a instalarse. Hubo mañanas en las que María se despertaba con ganas de trabajar y tardes en las que la angustia regresaba sin avisar, cuando revisaba sus cuentas y veía lo lejos que estaba todavía de donde había estado antes de Lucía. Había noches en las que pensaba en los 28.000 euros y sentía una rabia sorda, una injusticia enorme que le apretaba la garganta. Pero aprendió algo importante durante esos meses. Aprendió que los sentimientos difíciles no desaparecen si los ignoras, pero tampoco tienen que dirigir tus decisiones. Puedes sentir rabia y seguir trabajando. Puedes sentir miedo y seguir enviando propuestas. Puedes sentir tristeza y aún así levantarte y hacer lo que tienes que hacer. Los sentimientos son el clima, no el destino. Carmen seguía ahí. Se veían cada 2 semanas, a veces para tomar café, a veces simplemente para caminar por el retiro y hablar de cosas que no siempre tenían que ver con Lucía ni con el dinero ni con el pasado. Hablaban de proyectos, de ideas, de las pequeñas victorias que María iba acumulando. Carmen nunca le decía que todo iba a salir bien con esa falsa seguridad que irrita más que consuela. Le decía algo mejor. Le decía que estaba viendo cómo María se iba recuperando, paso a paso, y que eso era real. Que nadie se lo podía quitar. A los 2 meses de haber retomado el trabajo, María ya tenía 4 clientes activos. No era la abundancia, pero era estabilidad. Era suficiente para pagar sus facturas sin angustia, para tener algo de margen, para dormir sin ese terror nocturno a quedarse sin nada. Y con esa estabilidad recuperada, algo en su manera de trabajar también cambió. Se volvió más selectiva. Más clara en sus condiciones. Empezó a redactar presupuestos detallados, contratos precisos, acuerdos escritos donde todo quedaba especificado sin ambigüedades. No por desconfianza ciega hacia todos, sino por respeto a sí misma. Por haber aprendido que la claridad desde el principio no es un insulto a la confianza, sino una forma de proteger tanto a quien da como a quien recibe. Eso también fue una lección de Lucía, aunque Lucía nunca lo supo. Un cliente la recomendó a otro. Ese otro la recomendó a 2 más. Así funciona la reputación cuando se construye con trabajo honesto y con calidad real. No hace ruido al principio. Crece despacio, como las raíces de un árbol que nadie ve pero que sostienen todo lo que viene después. A los 4 meses, María tomó una decisión que hasta hacía poco le habría parecido imposible. Decidió formalizar su actividad de una manera más ambiciosa. No un gran salto, no un riesgo desproporcionado, sino un paso sólido y consciente. Alquiló un pequeño espacio de trabajo compartido en un edificio de oficinas creativas en el barrio de Malasaña. No era su propio estudio todavía, pero era un espacio profesional, con su nombre en la puerta, con una mesa donde recibir clientes si era necesario, con el ambiente de trabajo que siempre había querido tener. El día que llevó sus cosas y se sentó por primera vez en esa mesa nueva, María estuvo un momento en silencio, mirando el espacio. Era pequeño. Sencillo. No tenía nada de extraordinario si lo mirabas desde afuera. Pero para ella era enorme. Era la prueba física, tangible, de que había sobrevivido. De que había elegido construir en lugar de derrumbarse. Sacó su taza de café, que como siempre se estaba enfriando porque se había puesto a ordenar cosas antes de terminarla, y sonrió. Una sonrisa pequeña, para ella sola. De esas que no necesitan público. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. Era de Lucía. María lo leyó una vez. Lo leyó 2 veces. Se quedó mirando la pantalla con una expresión que no era rabia ni tristeza ni alegría. Era algo más complejo que todo eso. Era el reconocimiento de que la vida, a veces, tiene un sentido del momento verdaderamente peculiar. Lucía le escribía que había pensado mucho en ella. Que le gustaría que se vieran. Que tenía una nueva propuesta de negocio que creía que le interesaría. Que echaba de menos trabajar juntas. Que creía que podían retomar la relación, empezar de cero, dejar el pasado atrás.
Dejar el pasado atrás. María dejó el teléfono sobre la mesa. Miró por la ventana. La calle de Malasaña seguía su ritmo habitual, indiferente y viva al mismo tiempo. Pensó en todo lo que había vivido en los últimos meses. En las noches sin dormir. En los clientes perdidos. En el dinero que no volvería. En Carmen y sus palabras exactas. En la planta muerta de la ventana de Carabanchel que había reemplazado por una nueva que esta vez sí regaba todos los días. Pensó en quién era ella ahora comparada con la mujer que había firmado aquel contrato vago con confianza ciega hacía ya casi 2 años. Y supo exactamente lo que iba a responder. María tomó el teléfono despacio. No con rabia, no con las manos temblando como habrían temblado meses atrás. Lo tomó con esa calma particular que solo tienen las personas que han pasado por el fuego y han salido del otro lado sabiendo exactamente de qué están hechas. Leyó el mensaje de Lucía una vez más. Y luego escribió su respuesta. No fue un mensaje largo. No fue una lista de reproches acumulados durante meses. No fue la descarga emocional que tal vez Lucía esperaba, o tal vez temía. Fue algo mucho más poderoso que todo eso. Fue simplemente la verdad, dicha con tranquilidad y con dignidad. Le escribió que le alegraba saber que estaba bien. Que ella también lo estaba. Que había reflexionado mucho sobre lo que habían vivido y que había llegado a una conclusión clara, que no iba a volver a trabajar con ella, ni en ese proyecto ni en ningún otro. Que no lo decía con rencor, sino con la certeza de alguien que ha aprendido a valorar su propio tiempo, su propio esfuerzo y su propia paz. Y que le deseaba lo mejor, de verdad, pero desde la distancia. Envió el mensaje. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y siguió trabajando. Eso fue todo. Sin drama, sin escena, sin necesidad de que Lucía entendiera, se arrepintiera o reconociera nada. Porque María había aprendido algo que cambia completamente la manera en que uno se relaciona con las traiciones del pasado. No necesitas el reconocimiento del que te hizo daño para poder seguir adelante. No necesitas que te pidan perdón para perdonar. No necesitas que el otro cambie para que tú puedas cambiar. La resolución no siempre viene de afuera. A veces, la resolución más profunda y más duradera es la que construyes tú solo, en silencio, con tus propias decisiones. Lucía no respondió más ese día. Tal vez esperaba otra reacción. Tal vez se quedó desconcertada ante la serenidad de María. Tal vez no. María nunca lo supo, y lo más importante es que dejó de importarle saberlo. Los meses siguientes fueron los mejores que María había vivido en mucho tiempo. No porque todo fuera perfecto, porque nunca lo es. Sino porque había algo diferente en la manera en que ella habitaba su propia vida. Había una solidez nueva, una seguridad que no dependía de la aprobación de nadie ni de la presencia de nadie. Era una seguridad construida desde adentro, ladrillo a ladrillo, proyecto a proyecto, decisión a decisión. Su pequeño espacio en Malasaña se fue llenando de vida. Puso una planta en el alféizar de la ventana, como no podía ser de otra manera, y esta vez la regaba religiosamente. Colgó en la pared algunos de sus trabajos favoritos, los que mejor representaban su estilo, su voz visual, lo que la hacía diferente a los demás diseñadores. Empezó a recibir clientes en ese espacio, a presentar propuestas con una confianza nueva, a cobrar lo que su trabajo realmente valía, sin pedir disculpas por ello, sin rebajar sus tarifas por miedo a perder un cliente. Porque eso también había cambiado. Antes, María a veces aceptaba condiciones que no le convenían por miedo al rechazo, por esa necesidad de agradar que tienen muchas personas que no han aprendido todavía a poner el valor correcto a lo que ofrecen. Ahora sabía, con una claridad que no admitía dudas, que su trabajo tenía un precio justo y que los clientes que no estuvieran dispuestos a pagarlo simplemente no eran sus clientes. Y esa convicción, lejos de alejar a la gente, la atraía. Porque la seguridad genuina es magnética. La gente confía en quien se respeta a sí mismo.
A los 6 meses de haber retomado su camino, María formalizó lo que ya era una realidad en la práctica. Registró su propio estudio de diseño. Le puso un nombre que había estado pensando durante semanas, un nombre sencillo y bonito que reflejaba exactamente lo que quería que su trabajo representara. No hace falta que os diga cuál fue, porque lo importante no es el nombre. Lo importante es lo que ese nombre significaba para ella. Significaba que ya no era solo una freelance trabajando desde casa con incertidumbre. Era una profesional con un proyecto propio, con una identidad clara, con un futuro que ella misma estaba construyendo con sus propias manos. Carmen estuvo ahí para celebrarlo. Se tomaron una botella de cava en el pequeño espacio de Malasaña, sentadas en el suelo porque todavía no había suficientes sillas, riendo de algo que hacía meses habría parecido imposible. Y Carmen, que no era de las que decían cosas grandiosas innecesariamente, le dijo algo simple que María guardó para siempre. Sabía que lo ibas a conseguir. No porque seas especial en el sentido de que otros no puedan, sino porque elegiste no quedarte en el suelo cuando tenías todas las razones del mundo para hacerlo. Eso no lo hace todo el mundo, María. Eso tiene un valor enorme. María pensó en esas palabras muchas veces después. Pensó en ellas cuando llegaban los días difíciles, que seguían llegando porque la vida no deja de tener días difíciles solo porque haya superado algo grande. Pensó en ellas cuando sentía el cansancio de llevar sola el peso de su proyecto. Pensó en ellas cuando algún cliente le daba problemas o cuando algún proyecto no salía como esperaba. Y siempre, en esos momentos, recordaba lo que había sobrevivido, y todo lo demás se ponía en perspectiva. Había algo más que María fue descubriendo con el tiempo, algo que tal vez es la parte más inesperada de toda esta historia. La traición de Lucía, con todo el dolor que había causado, con todo lo que le había costado, había terminado siendo también una especie de regalo extraño y amargo. No porque el daño estuviera justificado. No porque haya que agradecer a quienes nos hacen daño, sino porque a veces los momentos más oscuros son los que nos obligan a encontrar una versión de nosotros mismos que nunca habríamos conocido si todo hubiera seguido igual. La María que existía antes de Lucía era una mujer buena, trabajadora y honesta. Pero era también una mujer que ponía su seguridad emocional y financiera en manos de otra persona. Que confundía la lealtad con la dependencia. Que no sabía muy bien dónde terminaba ella y dónde empezaba la relación. La María que existía ahora era todo eso, buena, trabajadora y honesta, pero además era dueña de sí misma. Sabía lo que valía. Sabía lo que quería. Sabía lo que no iba a tolerar jamás. Y sabía, sobre todo, que la única persona sobre la que podía construir una vida sólida era ella misma. Eso no significa desconfiar de todos. Eso no significa cerrarse al mundo ni vivir con los muros levantados para siempre. Significa algo mucho más matizado y mucho más sabio. Significa que la confianza en los demás es un complemento de la vida, no su fundamento. Que puedes querer a las personas, trabajar con ellas, compartir proyectos y sueños, pero que el suelo firme sobre el que te sostienes tiene que ser tuyo. Construido por ti. Dependiente solo de ti. Un año después de aquel día en que Lucía le había dicho que el problema era ella, María estaba sentada en su estudio, ahora con sillas suficientes. Con una cafetera nueva que le hacía el café a la temperatura perfecta para que no se le enfriara, con 3 proyectos activos sobre la mesa y un cuarto en negociación. No era millonaria. No había recuperado los 28.000 euros y probablemente nunca los recuperaría. Pero tenía algo que valía más que eso, aunque suene atópico, aunque lo hayamos oído 1000 veces, porque las cosas se convierten en tópicos precisamente porque son verdad. Tenía paz. Tenía dignidad. Tenía una vida que le pertenecía completamente. Y en esa tarde de otoño madrileño, con la luz entrando por la ventana y la planta verde y viva en el alféizar, María Álvarez pensó en todo lo que había pasado. Lo pensó sin rabia, sin nostalgia, sin el peso que lo había acompañado durante tanto tiempo.
Lo pensó como quien mira una tormenta que ya pasó desde la comodidad de una casa sólida. Con respeto por lo difícil que fue. Con gratitud por haber sobrevivido. Con la certeza tranquila de que nunca volvería a cometer el mismo error, no porque fuera a desconfiar de todo el mundo, sino porque nunca volvería a abandonarse a sí misma. Y eso, amigos, es la lección más importante de esta historia. No la lección de que hay que desconfiar. No la lección de que el mundo está lleno de personas como Lucía, porque no lo está. La lección es otra. Es que ninguna amistad, ningún amor, ninguna sociedad, ningún proyecto compartido vale lo que vale tu propia estabilidad. Que invertir en otros está bien, es hermoso, es parte de lo que nos hace humanos. Pero que antes de invertir en nadie más, tienes que haber invertido en ti. En tu formación, en tu independencia, en tu capacidad de sostenerte sola cuando todo lo demás falla. La lección es que cuando alguien te hace daño, tienes dos caminos. Puedes quedarte en ese momento para siempre, construir tu identidad alrededor de la herida, dejar que la traición defina quién eres. O puedes elegir el camino más difícil y más valioso, usar ese dolor como punto de partida para convertirte en alguien más fuerte, más claro, más auténtico que quien eras antes. La lección es que el mayor fracaso no es perder dinero. El mayor fracaso es perder la fe en uno mismo y no hacer nada para recuperarla. María Álvarez la recuperó. Con trabajo, con tiempo, con la ayuda honesta de alguien como Carmen, con decisiones difíciles tomadas en silencio en noches largas. La recuperó sin fanfarria, sin venganza, sin necesitar que nadie la aplaudiera. La recuperó porque decidió que se lo merecía. Porque decidió que su historia no iba a terminar en el suelo de un piso en Carabanchel mirando una planta muerta. Y si tú estás ahora mismo en un momento parecido al de María, si alguien te ha fallado, si sientes que el suelo bajo tus pies no es sólido, si estás mirando las consecuencias de haber confiado demasiado en la persona equivocada, quiero que recuerdes esto. Lo que perdiste no define lo que puedes construir. Lo que te hicieron no define quién eres. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esta historia, buscando algo en ella, ya dice mucho de ti. Dice que todavía crees que las cosas pueden ser diferentes. Y esa creencia, aunque ahora mismo duela, aunque ahora mismo parezca pequeña y frágil, es exactamente el punto de partida que necesitas. Cuídate mucho. Y recuerda siempre que la inversión más importante que harás en tu vida eres tú mismo.